vientres en India. Por lo menos yo sé que desde el punto de vista económico es más accesible que en otros lugares. Pero le damos la bienvenida. Eso. Al Nos vamos a jugar una Gustavo buena Perenni. partida con vos. ¿Qué te parece, Gustavo? Será un placer, siempre un gusto estar con ustedes. Te escuchamos siempre y tenemos aquí tu libro y sabemos que estás aquí apoyando el libro con conferencias. El libro Sí, lo apoyo con mucho énfasis. Con mucho énfasis. La humanidad y el ajedrez. Gustavo, en principio yo soy de los que no sabe jugar al ajedrez. Y siempre siempre admiré mucho entre todas las cosas. Por ahí yo sabré cosas que otros no saben, pero siempre me pareció admirable aquellos chicos que desde edad muy temprana encuentran en el ajedrez pasión. No es un juego, es una pasión. ¿Qué encierra esa pasión? No, ¿y cómo fue tu relación, me imagino, de niño con el ajedrez? Primero, es cierto que es admirable cuando los chicos pueden dedicarse con pasión a algo tan noble y que genera en ellos muchas virtudes sin que se den cuenta. Pero sobre todo es admirable que haya algún sistema de educación que lo promueva. Varios capítulos del libro están dedicados a eso, a que el ajedrez está demostradamente, se ha transformado demostradamente en un instrumento para promover la inteligencia, la profundidad, planificar. Los muchos estudios que cito, todos llegan a la conclusión, diría, científica, de que los niños que aprenden ajedrez en las escuelas tienen más éxito en todas las asignaturas, no solamente en el ajedrez. Y por lo tanto es bueno que el niño tenga gusto por un juego tan especial como este, pero además es muy importante que esa posibilidad se la ofrezca el sistema de educación, que no tenga que llegar solo por vía del club o como fuere. ¿Cuál es el secreto? El secreto de... El secreto que el ajedrez produce... tanta fascinación. Mientras te escuchaba, perdón que te interrumpí, porque hay muchas mujeres que juegan al bridge, dicen que hay que ser muy inteligente para jugar al bridge, que despierta con un sentido matemático. Me gustaría que expliques, que des en el blanco cuál es el secreto que el ajedrez despierta todas estas virtudes. Bueno, sin ánimo de ofender a nadie, el ajedrez está por muy encima de cualquier otro juego, incluyendo el que mencionaste y al que no quiero ofender, porque no, ha dejado de ser un juego. El ajedrez es un poco una ciencia, un poco un arte, un poco una técnica, depende en qué situación lo ves, un poco una especie de rama de la psicología. Justamente mi libro no es de ajedrez, es de ajedrología, que es el vínculo del ajedrez con las humanidades, las ciencias, las matemáticas, etcétera. Porque ha trascendido mucho. Ayer tuvimos la presentación en el Club Argentino de Ajedrez, muy, muy edificante, por cierto. Y entre los panelistas estaba un gran maestro internacional, que es Ariel Sorín. Sí. Y él dijo algo que yo pensaba decir, y es que los ajedrecistas en general ven con cierta suspicacia cuando alguien que no es ajedrecista se asoma a escribir un tratado como este. Y lo que yo respondí, siempre en el mejor de los tonos y amistosos, es que el ajedrez es demasiado importante para dejarlo en manos de ajedrecistas, porque se ha transformado en un patrimonio cultural, acompaña a la especie humana por 1000 años. Marta se preguntaba, ¿cuál es la fascinación? Sí, no sé jugar al ajedrez. Que no es lo mismo. Somos dos contra uno. Disculpe que lo ofendí. Nos encontramos con dos tipos de preguntas. Uno es por qué hace bien, que es un tema. El otro es por qué fascina. Y lo de fascinar es muy difícil de detectar. Yo creo que es por la combinación de las muchas cosas que dije, pero fundamentalmente el Aleph de Borges, por todos conocidos, es un punto que concentra todo el universo. Y el ajedrez tiene un poquito de Aleph. Vos ves un tablero humilde, con 64 escaques, que no es demasiado, con 2 colores, que es muy poquito, con pocas fichas en total, no demasiadas reglas de juego. Y te asomás a él y descubrís un gustito de la eternidad. Es decir, no termina nunca y se ramifica y profundiza. Es mágico. La magia que ejerce el hecho de que es algo que parece ser tan acotado y tan limitado en tiempo y en espacio, y no lo es. Vos sabés que para terminar hay un capítulo dedicado a que las computadoras no vencerán al ajedrez a pesar de algunos anuncios fatídicos al respecto, y es que para agotar las posibilidades del tablero, harían falta que todos los seres humanos que alguna vez vivieron jueguen un movimiento por minuto durante 217 billones, con B, billones de años. Hay más posibilidades de partidas que átomos en el universo.
algo que no te parece al mirar un tablero de ajedrez. Es muy borgiano todo lo que decís, porque es como el verse reflejado en los espejos, la multiplicación infinita. Y los libros, que un libro representan todas las bibliotecas. O sea, tiene todo esto que es infinita las posibilidades en que el hombre puede jugar y jugarse. Marta no podría ser una buena ajedrecista, pero perfectamente podría ser una muy buena ajedróloga, porque yo hago la diferencia entre una y la otra. Y en el caso de Borges, el poema, los sonetos ajedrez, que son celebérrimos, están ahí citados también, pero como uno más. Borges hace del ajedrez, y no es el único, lo único que lo hace con mayor belleza, es uno de los que hace un símil con la vida, es decir, cómo Dios mueve al jugador y la pieza, y lo que hay es una sensación de libre albedrío en las piezas que no es tal, y la pregunta es si el jugador que la está moviendo tiene algún tipo de libre albedrío, pero él lo lleva más allá, al infinito, encima de todo esto. Gustavo, ¿cómo nació el ajedrez? ¿Para qué nació? Hace 1000 años que vos mencionabas. Hace 1000 años que está en Occidente acompañándonos fielmente. ¿Cuál era la intención? No, pero no nació ahí. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál es la cuna? La cuna hablando es la India. De subrogado. La cuna es la Justo, India. volvemos a la India. Nació un juego llamado Cachaturanga varios milenios atrás. Ese juego, como varios patrimonios de la humanidad, nace en la India, pasa a Persia, Persia a Arabia, y cuando los árabes invaden Europa vía España, ahí penetran muchas virtudes humanas, entre otras el ajedrez. Lo que yo hago en el libro es tratar de traer una especulación, pero pasa a ser una teoría de Vegas Montaner, que los que hicieron ese trasvase cultural fueron judíos. Es decir, no es cierto que los judíos hayan inventado el juego, pero sí es cierto que lo hayan traído a Occidente. Porque es una historia un poco larga, pero el vínculo entre los judíos y el ajedrez es tan notable, es tan desproporcionado, que no da para decir, bueno, casualidad. Aquí hay algo mucho más profundo que intento analizar en una de las partes del libro. Con todo, el libro es un libro de ajedrología en general, pero no podía faltar la parte judaica, porque realmente el juego entre los judíos ha tenido un desarrollo impresionante. En el siglo XX, la abrumadora mayoría de los teóricos del ajedrez son judíos, ni que hablar de campeones mundiales, de gente que se dedica, etcétera. Y casualmente ayer yo me dije, en la presentación en el Club Argentino de Ajedrez, voy a estar en un ambiente que no es de solamente judíos, y por lo tanto voy a minimizar el tema judío. Quiero hablar de la ajedrología en general, pero el gran maestro de ajedrez que estaba ahí, él es el que trajo, ¿sí? Y me fascinó del libro la parte del Talmud y cómo tiene que ver con el estudio talmúdico. Así que yo creo que despierta una fascinación, porque es un gusto de lo infinito, que tiene permanentes ramificaciones en todo tipo de disciplinas, en las artes, en la música, en las ciencias, en el cine, en donde quieras. Sí, estaba mirando, abarca todas las áreas. Todas las áreas. Tu próxima película, pensala en esa dirección también. El protagonista puede ser perfectamente... Saliste muy bien en mi película, ya está terminada. El protagonista puede ser perfectamente un jugador de ajedrez. Si una estarías en buena compañía, una de Woody Allen. Es una representación bélica para el... vos preguntabas cómo nació. Claro, ¿qué sentido tuvo que alguien inventara estas reglas, estas piezas y este tablero? Hay mucho, perdóname. Yo había leído alguna vez que era una especie de representación bélica, como para dar lecciones o enseñar estrategia. Creo que hay por lo menos, yo cito unas 8 o 9 leyendas de cómo nació el ajedrez, y además las teorías históricas al respecto. Entre las leyendas, las que más privan son las que no lo hacen un campo de batalla. Al revés, que dos reyes están por enfrentar, y cuando disponen de su ejército dicen, bueno, pero en vez de hacer la guerra, ¿por qué no lo hacemos simplemente con movimientos que cada uno vaya planificando? El nacimiento de lo virtual. Y el ajedrez pasa a ser una sublimación de ese impulso en algo mucho más pacífico y armonioso como es el juego. Con todo, para dejar claro el tema del origen, el Cachaturanga, que nace en la India, no tendría nada que ver con el ajedrez de hoy. Cachaturanga quiere decir las 4 angas, las 4 flancos del ejército, que serían hoy los caballos, alfiles, peones y torres. Pero nació muy distinto en sus reglas, en sus formas, etcétera. Fue evolucionando. Cuando penetra en Europa, ahí se establece el ajedrez, que es conocido por todos, y del Cachaturanga derivan otros juegos orientales. Yo comenté que en su paso también se establece en Persia, y es llamativo porque justamente en el Irán de hoy se dio una de las pocas agresiones directas contra el ajedrez. O sea, que la mayor parte de la gente diría, mira, no es para mí, no me interesa, pero hay muy pocos que te dicen, es malo.
En Irán sí, cuando asumió el Ayatollah Khomeini, la revolución islámica, prohibieron el ajedrez. ¿Qué vio de malo allí? Bueno, Pensar. La pregunta es ¿dónde no ve algo de malo? Pensar. Vio de malo en el hecho, yo diría eso, que la gente puede pensar no por vía institucional y no por vía lo que le dicen en qué tiene que pensar. Con todo, la resistencia pasiva fue tal que es una de las pocas veces, y no la única, no encontré otra, en donde tuvieron que revertir la fatua. Prohibieron el ajedrez y después lo desprohibieron o lo legalizaron de nuevo. Pero la hostilidad siguió, creo que en el año 2000, en una ciudad persa de Kachán, creo que se llama, está anotado en el libro, una parte de los clérigos islamistas salió a incendiar tableros para mostrar que ellos seguían opuestos al ajedrez. Hoy en día ha amainado un poco esa hostilidad, pero en donde sí sigue siendo un protagonismo notable, por un lado es en España, que es por donde el juego penetró, el primer registro está en el año 1008 en Cataluña, alguien que deja en su testamento sus piezas de ajedrez, y ahí es el primer registro que quedó documentado, y por otra parte los judíos, que continúan ya desde Maimónides, Yehuda Leví, ya citan el juego, Ibn Ezra escribe el primer reglamento existente, el más antiguo que hay hoy en día, la primera enciclopedia de ajedrez, los grandes campeones, decía antes, y casi tuvimos la suerte, vos sabés que no estaba planificado, pero el libro... Hace unas semanas... no, el día. ¿El mismo día? El mismo día en que jugaban Anand, el campeón, con Boris Gelfand, el vicecampeón mundial israelí, y que podía terminar, y estábamos muchos muy pendientes del tema, como un estadio, podía terminar con que por primera vez Israel se proclamara con justicia campeón mundial de ajedrez. Se presentó el libro en la Feria del Libro de Madrid, era el mismo día, pero ya con menos entusiasmo cuando supimos que seguíamos siendo vicecampeones mundiales, muy honoríficamente, por cierto. ¿Cómo ha recibido este libro ante la opinión pública? ¿Cómo es? ¿Cómo recibido? Por ahora... Porque es un tema particular, es decir, es un tema que lo puede abordar voy a decir de esta manera, un tipo como vos, que sos tan polifacético. Sí, no creo que este libro lo pueda escribir alguien que está enraizado en un solo tema, por ejemplo. Bueno, creo que tu capacidad de visión moderna, contemporánea y pluralista en las áreas que vos actuás. Un hombre de mundo puede entender por qué se puede escribir sobre el ajedrez. Muy halagado por tus palabras, como siempre, Marta, diría lo siguiente. El campo es casi inexplorado, la ajedrología. Lamentablemente, porque, por ejemplo, yo creo que el ajedrez, y explico por qué, es un objeto ideal para la filosofía, en donde podría estudiar el tiempo transcurrido, la noción del error, qué significa el error desde el punto de vista filosófico del ajedrez. Es un tablero perfecto para analizarlo. Y no hay mucho escrito al respecto. Tratados de ajedrología casi no hay. Por lo tanto, vos decís cómo la opinión pública lo recibió. Primero que no lo recibió porque el libro está recién salido del horno, así que te diré en las próximas semanas cómo lo recibe. Pero las dos posibilidades me parece que son extremas. O el terreno de la ajedrología está inexplorado porque a nadie podría interesarle semejante cosa, porque a los ajedrecistas les interesan los libros de ajedrez técnicos para mejorar su juego, y a los no ajedrecistas no les interesan los libros de ajedrez, y por lo tanto esto cae en un limbo. O la otra posibilidad, que espero que sea la cierta, es que está inexplorado porque nadie la vio, porque hay algo muy directo, profundo en el ajedrez, en la cultura, que trasciende el juego en sí y que nadie se dedicó a compilarlo. Espero que eso sea la segunda, porque en el segundo caso quiere decir que el libro va a ser exitoso. Claro, porque hay un mito, ¿viste? Dice que los que juegan, vuelvo a repetir, perdón, que la gente que juega al bridge es gente muy inteligente. La gente que juega al ajedrez, uno lo mira, no es un juego común, no está jugando a las cartas, no está jugando a las damas y a los caballeros, que siempre viene bien jugar a las dos áreas. Siempre se habla del ajedrez como una competencia de cultos. El juego ciencia, tal vez. Pero no cabe ninguna, pero no es que es un prejuicio, no cabe ninguna duda. La profundidad, las posibilidades, las ramificaciones, los símbolos, la destreza, las escuelas que generó el ajedrez no tienen parangón. Es decir, a mí no me gusta compararlo con ningún otro juego porque realmente no da. Digo, incluso con respecto al tema de la fascinación,
de las federaciones internacionales de ajedrez, de las federaciones internacionales que existen de cualquier deporte y juego, el ajedrez es superada en cantidad solamente por la de fútbol y atletismo. Es decir, no hay deporte que tenga más federaciones internacionales que el ajedrez, además de los dos mencionados. Así que, por un lado, es cierto lo que dice Marta, para destacarte en ajedrez no podés ser muy tonto. Pero por el otro, aún con muchas limitaciones del caso, podés comenzar a jugar sin grandes esfuerzos, porque el ajedrez tiene infinitos niveles. Entonces, el nivel de principiantes es muy sencillo. Las reglas del juego no son tan complicadas. Así que espero que en la próxima reunión que tengamos me digan, ¿sabes que aprendí a jugar en los últimos días? Sí, tengo una lista de cosas que tengo que aprender. No sé dónde va a estar ubicada el ajedrez, pero podría estar ubicada. Para los que miramos de afuera estos torneos, recién mencionabas esta final del Mundial de Ajedrez, ¿no? Vemos los asesores, los videntes, los mentalistas. Hay como una especie de idea de que un tipo sentado en la platea mirando fijo, tratando de distraer la concentración de un jugador podría hacer sacar ventaja. Digo, ¿cómo se vive todo alrededor del ajedrez? Hay dos hombres a quienes uno considera tremendamente inteligentes, están a un nivel de la posibilidad de concentración y de visión de lo que va a pasar que está por fuera de la normalidad, pero atrás hay, así como en un equipo de fútbol, hay entrenadores, masajistas, psicólogos. O sea, uno ve todo eso. ¿Realmente eso es necesario? ¿Eso influye? Un campeón de ajedrez, Boris Gelfand, necesita un equipo de trabajo para él poder mover una pieza, ¿o es simplemente una idea del show armado alrededor del mismo ajedrez? Que tienen. No cabe ninguna duda de que lo necesita. Ahora, no saca toda la parte de videntes y de... Yo me acuerdo que había uno que se quejaba que alguien le quitaba la concentración. Bueno, la concentración que requerís para jugar al nivel de ellos es extrema. Cualquier cosa que te desvíe un segundo, hay proezas citadas ahí. Una de ellas, en la sala que presenté el libro ayer se llama Miguel Najdorf. Y él realizó una de las grandes proezas y fue superado por Joel Koltanovsky, que voy a mencionar ahora, en partidas a ciegas simultáneas. Claro, fue muy interesante la historia de por qué las ciegas, ¿no? Después. Pero además, tratemos de pensar qué significa una persona que está jugando 45 partidas como jugó él. Sin ver Así es, sin ver ninguno de los 45 tableros. Hay 45 que están esforzándose, moviendo las piezas. Le dicen cuál movió él. Siempre con los ojos cerrados va contestando y gana la mayoría de las partidas. Koltanovsky después ganó 56, fue el récord mundial. Y Koltanovsky tiene otro récord, y es que escribía para el San Francisco Chronicle una columna de ajedrez todos los días y murió hace muy poco, a los 92 años de edad, sin detener sus columnas, así que llegó a 20.000 artículos, es el récord máximo también. Ahora bien, ¿por qué hacen falta los asesores y otra vez insisto, sacar los videntes y pero ajedrecistas que forman parte del equipo. Porque hace falta un gran estudio. Vos tenés que estudiar cada jugada novedosa. Cada jugada novedosa es una especie de contribución a la matemática aplicada. Cuando se hace una jugada que no tiene un historial, que no está registrada, ya es motivo de artículos, de comentarios, porque ahí hay dos fuerzas en conjunto. Que parece loco que después de 1000 años o de más de 1000 años haya una jugada novedosa. Sí, pero te acabo de decir que con todos los átomos del universo no agotaríamos la posibilidad. Para los que no jugamos a ajedrez decimos, ¿qué puede haber de nuevo? Total, pero eso es lo que llamaban antes la fascinación de un tablero tan pequeño, tan humilde, con tan poca regla, con tan poca pieza, y repentinamente es infinito. Por lo tanto, necesitan asesores que les indiquen cuándo se jugaron estas nuevas jugadas, cuáles son las posibilidades estratégicas de una situación de tablero. Esto, por supuesto, en la mente superior del ajedrecista notable, del gran maestro internacional, hace que él entienda mejor que sus asesores en la situación. Pero alguien le tiene que ir contando dónde está, cuáles son las posibilidades. Es una especie de estudio compartido, de jabruta. Qué bueno. De estudio compartido que hace que el progrese. Como un jugador que mira el video de otros partidos para decir, mira, estos defienden así o marcan así. Claro, a lo mejor uno en la concentración del tablero no está entendiendo el contexto o cómo el otro jugó otras partidas. Absolutamente. ¿No? Aparte, ¿cuáles son? Mirar un poco a largo plazo, cuál podría ser una planificación. Ahí ramifica tanto que un movimiento te permite... ¿No sería lógico que entre estos grandes maestros la mayoría de las partidas fueran tablas? Y bueno, por eso digo, después de tanto esfuerzo, entre mentes tan cercanas en lo preciso del juego, debe ser muy difícil sacarse una ventaja.